Hola y bienvenidos a Nerdy Wash. En esta ocasión queremos darles nuestras impresiones acerca de la película Ready Player One, la cual acaba de estrenarse este fin de semana, dirigida por Steven Spielberg, y acabamos de verla hace unos momentos, así que quédense si quieren escuchar nuestra opinión. Quiero comenzar por decir que esta película hace unas grandes referencias a toda la cultura popular que existe de la época de los años 80. Obviamente tampoco dejando atrás lo que tenemos actualmente, pero hay que recordar que al ser basada en un libro, era obvio que tenía que modernizarse y actualizarse a nuestra época. Queríamos hacer un video sin spoilers, pero la verdad es que va a ser muy difícil para nosotros no hacerlo, así que si no han visto la película y no quieren arruinarse la trama, por favor no continúen viendo el video y regresen una vez que hayan terminado de ver Ready Player One. Quiero comenzar por decirles que cualquier persona puede disfrutar de esta película, pero sí les recomiendo que tengan mínimo un poco de conocimiento sobre el cine de la época de los 80s o incluso de los 90s, series de televisión, de videojuegos, de películas, ya que encontramos referencias en cada una de las escenas. Hay cuadros donde vemos personajes o pósters o imágenes que hacen alusión a esta época, pero sí es muy importante que los entendamos, ya que vamos a disfrutar de mejor manera todo lo que hemos plasmado en las imágenes. Pero ya lo dijo el autor del libro, Ernest Cline, que al final de cuentas, esta película o su libro no se trata de referencias al cine ni de las franquicias a los videojuegos que vamos a ver en la película. Al final de cuentas, esta historia pues relata las aventuras de un chico. Estas aventuras son contadas del punto de vista de Wade Watts, el cual es un chico común y corriente que tiene una gran afinación por todo lo que es la cultura geek, nerd o ñoña, como quieren ustedes llamarle esto. Y todos esos elementos de series, películas, videojuegos, cómics, simplemente están ahí para hacer más grande este universo, ya que al final de cuentas no es que esto sea lo que enriquezca la película, sino que esto es lo que lo lleva a que lo podamos entender y que nos sintamos compaginados con esa época, ya que muchos de los productos que tenemos actualmente vivimos en base a la nostalgia. Comprendemos o nos gustan las películas de los 80s, música de los 80s, porque nos recuerda lo que vivimos cuando éramos jóvenes, cuando éramos pequeños. Y es justamente lo que pasa en esa película. Watts extraña esa época que tal vez a él no le tocó vivir, ya que se encuentra en el futuro. Y mucha gente añoramos esa época. Exacto, está ambientada en el 2045. Entonces añoramos la época anterior que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, al punto de decir que tal vez esos años eran mucho mejores que los cuales estamos actualmente. No lo sabemos, sin embargo es muy interesante. A pesar de que no vivimos en esa época. Sí, claro. A pesar de que no vivimos en esa época de los 80s, de los 90s, extrañamos esa época porque a lo mejor nos sentimos más identificados con ese tipo de material que antes se nos daba en cuanto a videojuegos, películas o incluso la música. ¿Por qué? Porque a lo mejor para nosotros está mejor hecho, está mejor elaborado, no sé cuál sea la razón por la que las películas de antes o videojuegos de antes nos llamen tanto la atención. En lo personal pienso que antes las películas tenían un mejor guión o tenían una mejor historia o tal vez eran mejor plasmadas en la pantalla grande, en la pantalla chica, o cuando se trata de videojuegos siento que antes tenían un nivel de dificultad mucho mejor que el de que ahora en el que ahora se nos ofrece. Entonces, para mí la verdad que esta película esté plagada de referencias a esas cosas que tanto nos gustan, que por ejemplo, y aquí va el primer spoiler, hay una parte en la película donde hacen referencia a una película que a mí en lo personal me gusta mucho, es The Shining, y yo sé que a muchos les gustó y a muchos otros no, y entre ellos está el mismo Stephen King, a quien no le gustó la película que hizo Stanley Kubrick, aunque es una de las películas de terror, pues... The Shining es una de las películas icónicas del cine de terror, el cual lamentablemente Stephen King no estuvo conforme con la adaptación que hizo Stanley Kubrick, llegando al punto que en el año del 1997 decidió él mismo producir y coescribir una miniserie para televisión. Así es una locura que a Stephen King no le haya gustado The Shining por Stanley Kubrick, pero que en su lugar le haya gustado esta miniserie. Esta miniserie es lo mismo, es adaptación de su libro del Resplandor, pero hablaremos de eso después.
Algo que quiero recalcar y que es muy importante en esta película es que al estar plagada de personajes icónicos de la época de los 80s, fue muy difícil conseguir los derechos para que personajes salieran solamente unos cuantos segundos en pantalla, o ya no llamemos en pantalla como tal, sino el póster que se ve en el fondo, o un personaje que sale corriendo por 5 segundos que parpadea así, no lo puedes apreciar. Entonces era muy complicado que consiguieran los derechos y que aparecieran, y a su vez que tuvieran la fidelidad de tal cual los conocemos de sus obras originales. Tal vez algunos de ustedes ya lo sepan, pero Ernest Cline también escribió la película o el guión de la cinta del 2009, Fanboys, en la que un grupo de fans o admiradores de Star Wars quieren ver o viajar en el tiempo, algo así, para ver por primera vez ellos Star Wars, la amenaza fantasma. Bueno, desde aquí ya empezaba a colocarse en el radar Ernest Cline, y de hecho antes de que se publicara su libro Ready Player One, Random House ya había mandado un script a varios estudios. Y pues antes de que se estrenara este libro, antes de que se publicara, estudios como Universal, Sony y Warner Bros. Ya se disputaban los derechos de la película, los derechos cinematográficos, para llevarlos a la pantalla grande. Claro que muchos adoraron este guión, pero sí tenían en mente esa complejidad, o que sí iba a ser bastante difícil adaptar un libro así, debido pues a todas estas referencias que se iban a tener que reunir con muchos abogados o pagar mucho por dejarlos usar unos cuantos segundos a algunos de los personajes, ya sea viejos, nuevos, como fuera. Pero después de barajar las opciones que tenían como directores y todo, una vez que Warner pues se quedó con los derechos del libro, estaba Edgar Wright como una opción, estaba hasta Christopher Nolan, pero decidieron llamar a Steven Spielberg. Tal vez muchos se cuestionan que por qué Steven Spielberg fue el que dirigió esta película, ya que él mismo dijo que era demasiado viejo para dirigirla, ya cuenta con 70 años en sus espaldas. Sin embargo, que es la experiencia que él tiene lo que lo hizo el candidato adecuado para dirigirla, ya que ha sido de los pocos directores que ha marcado historia en 3 generaciones. La generación de los años 80 con las películas de E.T., noventeras con Jurassic Park, y ahora entrados en los 2000 con justamente esta, Ready Player One, ya que creo yo que esta va a ser la Jurassic Park o la Star Wars de los jóvenes que tenemos actualmente en esta generación, porque Steven Spielberg sabe muy bien dónde colocar y manejar la cámara. Ya no tiene esas ataduras de que ocupo una grúa o unas poleas que estén en la cámara, que aunque las escenas son en CGI, están muy bien logradas. Todo el paneo que realiza, el enfoque a los personajes, el enfoque a la acción que tenemos, sobre todo en esa escena inicial. Créanme, con esa escena inicial van a quedar impactados por la gran calidad tanto de efectos como de imagen. Steven Spielberg, la verdad, es una persona sumamente capaz para dirigir una película de este tipo. Así es, nadie mejor que Steven Spielberg para adaptar este libro. El elenco y justamente también el autor del libro recalcaron o remarcaron que gracias a las influencias que tiene Steven Spielberg en la industria, en todo el mundo, él tenía contactos y sabía con quién hablar para poder conseguir estos segundos de cada personaje, de cada creativo o franquicia o estudio, para poder utilizarlo en la pantalla aquí en Ready Player One, lo cual nos hizo muy felices porque vimos desde los Spartans de Halo hasta Chun-Li y vimos demasiadas referencias de Overwatch también estuvo presente. Es que esta que es una saga de juegos nueva, Overwatch, estuvo sus personajes, Tracer. Es algo que la generación actual lo va a agradecer enormemente. Así es, así que le agradecemos infinitamente a Warner Bros. Por haber elegido a Steven Spielberg para dirigir la adaptación cinematográfica de Ready Player One. Algo que sí quiero recalcar es que no esperamos ver las páginas del libro adaptadas en película, ya que sabemos, y lamentablemente es esto, que no todo lo que está escrito funciona bien en una pantalla o en imagen viva. Entonces, si no han leído el libro, les recomiendo que primero vean la película y después ya pasen a leer el libro, ya que el libro, como cualquier otra lectura, al momento de que la tenemos enfrente, nos hace imaginarnos el mundo, la realidad que viven los personajes. Entonces puede ser un tanto decepcionante que lo que tenemos en mente no es lo que se ve plasmado en pantalla. Sin embargo, si vimos la película y pasamos a leer el libro, creo que es un punto de comparativa para entender de que, creo que esa idea funcionaba mejor como lo hizo el director, como yo lo había imaginado. Y además es un punto de vista diferente de una misma historia, ya que al final de cabo van a llegar al mismo punto, simplemente que el camino es diferente, por lo que recomiendo ampliamente primero la película. Al principio se decía que por los niveles de personajes que aparecían, las referencias,
tanto la dificultad de armar un escenario virtual como un escenario más o menos posapocalíptico, porque estamos hablando de una sociedad en decadencia, esta realidad triste en la cual pues sí hacen mucho hincapié en cómo la sociedad quiere escapar de esta realidad triste y árida para sumergirse en este mundo virtual donde ellos pueden ser cualquier cosa que ellos deseen. Pero sí decían que esta película no podía ser posible debido a eso, pero también decían lo mismo del Señor de los Anillos y de Harry Potter, y pues bueno, el resto es historia. Para concluir, quiero remarcar que esta película tal vez no sea la mejor de su género, ni mucho menos. Sin embargo, siento yo que puede marcar generación por todo lo que conlleva. Tanto la forma en cómo fue hecha, cómo fue escrita, cómo se nos presenta y todas estas referencias que tiene en la cultura pop, que muchas personas vamos a agradecerlos. El simple hecho de ver, aunque sea unos segundos, la pelea entre un Mechagodzilla y un Gundam es increíble. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar ver esto en una pantalla y con actores que dan todo de sí para mostrarnos que es posible que este mundo que imaginamos en otros medios se pueda ver reflejado en esta pantalla? Así que den una oportunidad, vale mucho la pena en la película, créanme que se van a pasar súper bien en el cine. Así es, también tiene pues sus detalles, ¿verdad? Como algo como el ritmo o algunas actuaciones o algunas cosas con el argumento. La música, por ejemplo, que no está tan plagada de canciones típicas de la época o populares de las épocas, solo las más famosas o las más trilladas. Pero creo que Alan Silvestri hizo un excelente trabajo con la banda sonora, así que creo que no hizo mucha falta recurrir a esto último, pero a pesar de sus detalles pensamos que es una muy buena película. No se la pierdan y yo creo que nos vemos en la próxima, ¿no? En la próxima reseña, dúo, lo que sea. ¿Algún comentario final? Sí, lo que sí quiero comentar es que a diferencia de Stranger Things, esta película no tiene referencias que salen sobrando, ya que Stranger Things se sienten a veces, aunque es muy buena serie, se sienten un tanto forzadas de que, tiene el traje de los cazafantasmas. Aquí no, aquí se siente mucho más orgánico. Entonces, creo que eso hicieron muy bien en esta película. Preferible que Stranger Things. Cállate. Y bueno, sin más por el momento, nos despedimos. Yo soy Citlali. Yo soy Joaquín. Y nos vemos en la próxima.